Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y, por supuesto, a los ponentes que hoy nos acompañan y también a Isabel Buatas, directora de Spodrónica, que ha contado con nosotros en esta interesante mesa y cuyo título lleva Propuestas reguladoras en torno a la responsabilidad y el aseguramiento de los operadores de drones. Nuestra primera ponente es doña Marta Cejuela, es responsable de la gestión de riesgos y la aeronavegabilidad en la empresa Flying Basket, administrando y supervisando todas las actividades de la organización para garantizar que los requisitos de seguridad privada en su empresa cumplan con la regulación de los UAS. Marta tiene una sólida experiencia mundial en aeronavegabilidad inicial y continuada, gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la regulación de aviación civil y de defensa. En su intervención presentará 4 casos de potenciales escenarios donde se debatirá el alcance de los daños desde la responsabilidad administrativa, civil y su cobertura de las pólizas de seguros frente a los daños causados. El título de su intervención es Datos sobre hechos dañosos por parte del operador de drones. Cuando quieras, Marta. Gracias. Bueno, aquí, como me ha presentado bastante bien Elisa, represento hoy a la industria, a todos estos que estamos aquí exponiendo y exhibiendo. Y soy operador de drones, por supuesto, en categoría específica. Y además pues también operamos en otras categorías. Entonces quería aquí exponer a mis compañeros de la mesa redonda, que son legisladores y además se dedican dentro de las cátedras a discutir diferentes cosas del derecho, tanto administrativo y civil. Diferentes casos que nos encontramos normalmente cuando operamos en categoría abierta o bien en categoría específica. ¿Y qué ocurriría en estos casos? Por supuesto, la industria y todos los reguladores estamos aquí siempre intentando de que no haya accidentes, pero como todos sabemos, el riesgo cero no es posible y eso ocurre. Y cuando ocurre, ¿qué nos dice la ley actual? Y esas son mis preguntas a mis compañeros de mesa. Entonces, lo primero que siempre encontramos es el famoso regalo ahora que se acerca las Navidades y que todo el mundo es el regalo estrella, tanto a pequeños como a mayores, ¿no? Nos regalan un dron. Y muchas veces, por desconocimiento, decidimos irnos al exterior y ponernos a volarlo. Entonces, ¿qué ocurriría, no? Si yo decido, digo, pues me han regalado el dron y me voy y digo, pues es que yo puedo hacerlo, ¿no? Es mi propiedad, porque no voy a poder volar. Mi propiedad llega hasta la estratosfera, hasta el infinito. ¿Qué ocurriría en esos casos, no? O en una organización privada, ¿no? Dicen, bueno, pues es que es una organización privada. ¿Qué pasa, no? Si yo puedo volar aquí y tengo unos edificios, es que es privado. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? O bien sí que tenemos una persona que recibe ese regalo y se estudia un poquito qué tiene que hacer y dice, bueno, pues me voy a sacar ese certificado de piloto de drones, que está muy informado en AESA, se puede hacer gratuitamente, y lo hace. Pero por el motivo que sea, o por desconocimiento a veces, una formación no adecuada, decide volar en una zona que es restringida, ¿vale? Y que sería además necesario pues ciertas veces consultarlo, un análisis de ese riesgo de esa operación, o porque es una zona de protección de la fauna y se va a volar allí, ¿no? Y no hace lo que debe, en categoría abierta. O bien porque puede volarlo, pero bueno, no ha pedido la autorización pertinente. Y otro caso sería que sí que es un operador profesional, un piloto profesional, y decide, bueno, pues dice, yo creo que esta operación entra dentro de una categoría y un escenario estándar y decido hacer la declaración a esa y me voy a volar, porque yo creo que esta operación es posible y se va a volar. Entonces, pero ahora empieza la causística que os quiero presentar a vosotros y que me digáis, ¿no? Es decir, de repente llega, que tengo aquí los cuerpos de policía, ¿no? Y dice, ¿qué está haciendo usted? Como el del carnet de conducir, ¿no? ¿Me puede usted enseñar sus certificados? ¿Es usted... ¿Tiene el certificado de piloto de UAS? Y resulta que no lo tiene. Aquí tengo un experto de derecho administrativo. ¿Qué ocurriría? Y otro caso sería con el agravante que además de estos casos, o bien porque vuelo sin mi certificado de piloto, o bien teniendo el certificado de piloto, hay realmente un daño a terceros
que tengo aquí a mi representante, de mi compañera Yolanda, ¿no? Ese daño a una responsabilidad civil, ¿qué ocurriría? Pues he estado haciendo estudios un poco, sobre todo en Reino Unido sí que se reportan los incidentes y hay muchos casos de que se pierde el dron, daña una simple ventanilla de un coche y la rompe, o una casuística que se nos planteó es de pues, el típico niño que se va volando, ¿no? O un adulto y se le mete a la ventana del vecino y rompe unos cuantos jarrones chinos. ¿Qué ocurriría con eso, ¿no? O un incidente serio o grave, ¿no? ¿Qué ocurre? Se lo planteo. Otra cosa que se me ocurre, ¿no? Como industria es que y hay muchísimos drones hoy en día, de entre 250 y 900 gramos, abundan en el mercado, es muy fácil y accesible comprarlos. Y ya la legislación y la regulación europea no nos permite sobrevolar personas que no son participantes, que no nos han dicho que podemos sobrevolar por encima de sus cabezas. No tienen el conocimiento de la operación y yo decido sobrevolarlo, ¿vale? Y de repente me llega y me denuncia. Dice, oye, es que tú no me puedes sobrevolar, porque sí que sabe lo que ocurre. Yo estoy en la playa, me ha ocurrido y he dicho, oye, ¿tú qué haces volándome por encima de mi cabeza? ¿Tú tienes el certificado? ¿Tú tienes esa posibilidad de hacerlo? Otra cosa que me ocurre, aquí alguien me comentó, también ha ocurrido en España, a mí ha ocurrido en Italia como operador, yo tengo un nuevo deporte, que es el deporte del tiro al dron. En vez del tiro al plato, los cazadores y los contadinos, los agricultores, han decidido que no les gusta esa tecnología y han decidido coger su escopeta y derribar el dron, porque a él le gusta y dice que se está intrometiendo en su propiedad, está cerca y yo no quiero. O como me comentaron, decidieron coger un tirachinas, coger una piedra y decir, yo porque quiero este dron, aquí este está cotilleando y con mala suerte era de la policía. Pero no ocurrió nada. Y otro caso que quiero plantear es como mi caso, y este va para mi otro compañero, Enrique. Soy un operador de drones, intento siempre cumplir con la legislación, con la regulación, con todo cuanto esté a mi alcance. Me refiero a la legislación, por ejemplo, con transporte de mercancías peligrosas, que eso sí que también la regulación. ¿Qué ocurriría si, aunque yo he pedido mis permisos, me voy a una ciudad y aunque el entorno en que estoy volando es bajo riesgo y yo estoy operando y pierdo el control de mi aeronave, acabo en una zona adyacente que es una ciudad, en medio de un centro de una ciudad, con lo cual yo no tengo el permiso de hacerlo, por así decirlo, pero mi zona de vuelo sí que podría volar. Y me han autorizado, tengo la autorización operacional, pero pierdo el control de la aeronave, tengo un doble fallo, no me puedo terminar el vuelo de manera segura en el área en el que es seguro o aterrizar de manera de emergencia o directamente derribar el dron. Y acaba en un sitio con tan mala suerte que la providencia no me acompaña aquel día y acabo en medio de la ciudad. ¿Qué ocurriría? ¿Me cubriría la póliza del seguro mis cláusulas? Es una de las preguntas que tengo, ¿no? Que quiero que debatamos en la mesa desde las cláusulas o recomendaciones que nos das a los operadores cuando vamos a contratar, porque muchas personas tienen el famoso dron de regalo, sí que se lo han leído, contratan una póliza de seguro y a lo mejor es muy barata. Pues por 20 euros, pero no se dan cuenta que a lo mejor hay unas cláusulas, como todo, ¿no? Cuando aseguras tu casa, aseguras tu coche. ¿Qué me cubre ese seguro? ¿Qué nos recomiendas, Enrique? Y luego, sobre todo, reportar incidentes, yo siempre lo digo como operador, que no hay que tener miedo, aunque no nos sea obligatorio reportar cuando no está certificada nuestra aeronave, siempre es una lección aprendida, ¿no? Cada vez que nos ocurra algo podemos transmitir a otros compañeros, a otros operadores, a otros fabricantes de drones que hemos aprendido de nuestros errores. Pero es que además es muy bueno en lo que hoy estamos debatiendo porque pueden recopilar datos y en base a eso, en base al riesgo, van a permitir esos límites indemnizatorios para los seguros. O sea, no solamente es lecciones aprendidas. Bueno, un tema que me han dicho que no es mejor no entrar mucho, ¿no? Menores de edad o terceros, ¿no? Me llega mi amigo que también tiene el piloto de certificado de piloto de drones y me dice, ay, pues ¿por qué no me dejas tu dron? Déjamelo un ratito, ¿no? Y ocurre algo. ¿Quién es el responsable ahí? Como el coche ¿no? Tenemos un accidente, no, es que ha sido mi hijo el que me ha cogido el coche y yo estaba en el hospital. ¿Qué pasa? No, es que yo no estaba volando el dron, de verdad, se lo aseguro. Yo no soy. Entonces quiero que me digáis todos estos casos como industria, que estoy seguro que a todos los que están aquí les preocupan.
que me deis unas cuantas respuestas, que no he encontrado a día de hoy esas respuestas en nuestra legislación vigente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tu interesante exposición y vamos a pasar al siguiente ponente, que es el doctor Fernando González Botija, profesor titular y secretario del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Es director del Grupo de Investigación UCM Giesa Bioló y cuenta con una multitud de artículos publicados, varias monografías destacando los drones y el derecho de la Unión Europea. Ha participado en varios proyectos de investigación, el último sobre el régimen jurídico público de los drones. Además, es subdirector del Observatorio Jurídico Aeroespacial y hoy nos hablará durante su intervención sobre la responsabilidad administrativa en la utilización de los UAS en España. La creciente utilización de los drones para fines diversos ha llevado consigo un paralelo aumento de las sanciones impuestas por AESA. Desgraciadamente, no existe en la normativa actual un elenco de infracciones y sanciones dedicado expresamente a los drones. En este terreno se aplica un sistema de revisión a las previsiones normativas contenidas en leyes, dándose así un discutible cumplimiento a los principios de reserva de ley y tipicidad que permite abrir el debate sobre la necesidad de reformar la regulación actual. El título de su intervención es Cuestiones relativas a la responsabilidad por infracción de la normativa de drones. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias. No sé si se me oye, ¿no? No. Ahora. Me tengo que levantar. Sí, me levanto. ¿Ahora se me oye? Hola, hola. ¿Hola? ¿Sí? Hola, bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero querría agradecer obviamente a la organización por la amabilidad de habernos invitado, a Pilar. También agradecer a la presidenta de la Asociación de Derecho Aeronáutico del Espacio, que nos ha coordinado, a mis distinguidos colegas con los cuales comparto la mesa y, por supuesto, al público asistente, del cual, por cierto, tenemos el orgullo de tener a la Policía Local de Benidorm entre nosotros, lo cual es de agradecer porque es un gran apoyo. Bueno, yo voy a ser muy breve y voy a enganchar con lo que ha dicho Marta porque me lo ha puesto todo maravillosamente bien. Para empezar, no empezaré por el jarrón chino, pero acabaré en el jarrón chino, ¿de acuerdo? Entonces, Marta nos plantea el problema que yo creo que se está viviendo ya de manera cada vez más creciente de las irregularidades y daños que supone el uso de los drones de manera irresponsable. Entonces, yo me voy a encargar de las irregularidades, porque luego tenemos otras ponentes que nos van a hablar con detalle de los daños. Las irregularidades, ¿de qué tipo? Bueno, irregularidades administrativas. Hay una legislación que regula los drones, que es bien conocida, el famoso reglamento de 2017, pero nos encontramos con un problema, que ese reglamento no nos dice, porque desde el punto de vista del sistema de fuentes del derecho administrativo no lo puede hacer, no nos dice qué es infracción y esa infracción qué sanción conlleva. Y entonces lo que hace es una remisión a la Ley de Seguridad Aérea. ¿De acuerdo? Entonces la Ley de Seguridad Aérea, ahí sí que tenemos un elenco bastante, por cierto, detallado de infracciones y sanciones. Y entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues, sintetizándolo en una frase, pues que la ley de 2003 no pensaba en los drones, aunque era de 2003, y el reglamento le exige a la ley que piense en los drones. Y entonces no nos queda más remedio que agarrar la ley y tratar de injertar en esa ley, ¿de acuerdo?, todos estos problemas que plantean los drones y que suponen una violación del reglamento. Entonces es una operación que tiene un cierto grado de dificultad a veces no, a veces sí, porque a veces lo que exige el reglamento lo encajas bien en la ley y otras veces esto no es tan fácil. Y entonces vamos a coger los ejemplos de Marta porque yo creo que son fantásticos, ¿no? O sea, primero tenemos, voy a hacer como Tarantino, voy a empezar por el final, ¿no?, y reventar la película. Sí, no, hombre, sí, fantástico, porque tenemos el niño, ¿no?, que se va con el amigo, claro, me han regalado un dron. Ahora que llega Navidad, qué mejor regalo que un dron, ¿no? Entonces, vale, pues nada, estará felicísimo, contentísimo, sale con el amigo a jugar con el dron
El amigo es el operador responsable, serio, pero lo de siempre, déjame el dron, déjame el dron. Bueno, déjame el dron, déjame el dron. Al final, ¿qué pasa? Pues el jarrón chino, bueno, toda la ciudad arrasada, ¿no? Ardiendo por los cuatro. Vale, bueno, ¿quién es el responsable desde el punto de vista administrativo? Pues el operador. El operador, ¿por qué? Porque en derecho administrativo nosotros tenemos dos figuras, el culpable y el responsable, que es un alivio muy grande. ¿Por qué? Porque aunque el culpable, ¿quién ha sido? El niño. No, el culpable ha sido el niño. Vamos a decir, oye, ya está bien, pues siempre se libra. El culpable ha sido el niño. El culpable ha sido el niño. Lo que pasa es que ¿quién es el responsable? El operador, que no debió dejarle el cacharro al niño. Y entonces nosotros tenemos clarísimo que vamos a sancionar, vamos a ir a por el operador. ¿Sí? Y cuando él diga, no, ha sido el niño, le diremos, sí, ha sido el niño, pero has sido tú el que tenías como persona diligente y responsable que garantizar que el niño no hacía nada. Ergo, si el niño ha roto el jarrón chino, la multa la pagas tú y luego si quieres ir contra el papá del niño hasta contra el niño, ya es un problema tuyo entre terceros, es un problema civil. Pero la multa se la ponemos clarísimamente al responsable, que es el operador. De ahí no hay ninguna duda, ¿de acuerdo? Otra cosa será, y ahora lo veremos también rápidamente, cómo encajamos todo esto dentro de las infracciones. Pero vamos, ahí no hay ninguna duda. Otra cosa que has dicho, lo de que yo tengo propiedad hasta la estratosfera. No, eso era una lección que los enseñaban aquí hay maestros que mejor lo pueden explicar, ¿no? Civilistas. Pero no, aquí está la autoridad pública y no le vamos a irritar. No soy propietario hasta el fin del mundo. No soy propietario hasta el fin del mundo. Y entonces yo tengo, a partir de determinado momento que eso se está discutiendo, hay dominio público. Y entonces yo no puedo hacer lo que me dé la gana por encima de mi cabeza, por mucho que yo posea el césped. Mi césped es mío, pero lo que hay por arriba no. Y bueno, ya no digamos del alegre cazador, ¿no? De drones, ¿no? Bueno, pues el cazador de drones es el ejemplo fantástico ya de imprudencia máxima, cuando no ya dolo supino, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto está previsto en la legislación y no hay ninguna duda de que el que utiliza un dron violando el reglamento de 2017 va a ser sancionado. Va a ser, o debería ser sancionado por todos estos ejemplos que ha puesto Marta. No hay ninguna duda. Y si no es sancionado el culpable directo, lo será el responsable del culpable. Y ahí queda la cosa. Y luego ya, la segunda cuestión es, todas estas infracciones que has contado tú, pues son normalmente casos muy claros que se encajan bien dentro de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, son todo operadores o que no tienen autorización, ¿no? O que la tienen, pero que son unos irresponsables y no cumplen las medidas de seguridad, ya no digamos dejándole al niño, a un menor, que utilice el dron, ¿de acuerdo? O ya no digamos, o el carnet de conducir. ¿A quién de los presentes se le ocurriría dejarle el coche a la criatura de 12 años? ¿No? Pues oye, está claro que no vamos a multar a la criatura porque es insolvente, pero al papá o al amigo del papá que ha dejado el coche a la criatura de 12 años para hacer la gracieta, le vamos a multar. Es que eso no tiene ningún problema. El problema es cuando llega la multa, y con esto ya creo que por tiempo voy a ir terminando, cuando llega la multa, ese es el segundo problema que plantea la legislación actual. Que claro, es una normativa que está pensando en aeronaves de determinado tamaño. Y aquí nos estamos encontrando con, pues lo que has dicho tú, a veces juguetes, ¿no? Y entonces, bueno, claro, las multas, es verdad que distingue la ley entre si eres un operador profesional, por así decirlo, o un operador no profesional, y entonces, hombre, las multas, las leves, se prevé una banda de 50 euros, de 60 euros, me parece que hasta 40.000. Entonces, esto habría que retocarlo, claro, esto habría que plantearse que hay que hacer una reforma seria y meter en la ley de una vez por todas a los drones, y pensar que puede ocurrir el caso del niño con el juguete, que hombre, al niño no le vamos a poner una multa de 40.000 euros porque tendría que pedir una hipoteca y no están los tiempos, ¿no? Entonces, la verdad es que una multita de 60 euros, pues está bien, ¿no? Incluso hay algún autor que ha propuesto apercibimientos, es decir, cuando hay casos como este, ¿no? Pues el niño, ¿qué tal? Y el otro, que era la gracieta, bueno, pues te apercibo, ¿no?
pues eso podrían meterse apercibimientos para cuestiones más o menos ingenuas y hacer un baremo más progresivo que no una banda tan brutal de 60 a 40.000 euros, porque yo tuve por mi oficio conocimiento de un caso de un amigo, de un compañero de trabajo, que es que le metieron una multa de 11.500 euros. Y entonces, claro, para un particular, 11.500 euros, pues es un dinero, vaya, ¿sí? Entonces, para una empresa quizá ya no tanto, y para una compañía aérea, pues es una broma. Pero volvemos otra vez, y con esto termino, volvemos otra vez al problema legal, que es que la ley está pensando, la ley de seguridad aérea, está pensando en grandes aparatos, y los drones, pues hay de todo tipo y color, como saben ustedes mejor que yo, y entonces convendría hacer una reforma legislativa que ya se tomara en serio meter los drones dentro de la ley de seguridad aérea y adecuar las sanciones a todos estos supuestos. Así que no sé si he respondido a todas las preguntas desde el punto de vista del derecho administrativo. El jarrón chino, la respuesta es bien sencilla. ¿A quién se le ocurre tener un jarrón chino en casa? O sea, es que no tiene otra solución. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Fernando. La verdad que brillante como siempre. No le dejéis el dron a nadie y sí es cierto que bueno, es necesario contemplar todos estos supuestos en la ley. A continuación tenemos a la doctora Yolanda Bustos Moreno, es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, docente en el título de posgrado especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial de ICADE y la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial. Es responsable de la unidad Responsabilidad en la Navegación Aérea y Drones en el Máster Universitario Oficial Derecho de Daños, impartido por la Universidad de Alicante. Es actual directora del Grupo de Investigación de dicha universidad en Responsabilidad Civil. Ha participado en varios proyectos de investigación, siendo el último la irrupción de la inteligencia artificial en el derecho de daños y su adaptación a las nuevas tecnologías. Cuenta con 4 monografías y más de 40 aportaciones investigadoras entre artículos y capítulos de libros en cuestiones jurídico-civiles e innovación docente, como su aportación sobre la irrupción de los drones y la responsabilidad civil, en que se recoge en las cuestiones actuales y clásicas del derecho de daños Aranzadi 2021 y su próxima publicación ya aceptada, la inteligencia artificial aplicada a los drones autónomos, sujetos de alto riesgo, en la obra colectiva del Tercer Congreso Internacional de Derecho del Seguro, organizado por la Cátedra Uría Menéndez ICADE de Regulación de los Mercados. El título de su intervención va a ser La responsabilidad civil de los operadores de drones, límites indemnizatorios. Cuando quieras, Yolanda. Muchas gracias. Bueno, pues yo me voy a levantar aquí mejor. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer las cariñosas palabras de Elisa, la presidenta de la asociación, a la que recientemente, hace unos meses, me incorporé. Me siento muy integrada ya casi en esta gran familia. Y estoy aquí pues con el ánimo, igual que el resto de mis compañeros de mesa, con un espíritu positivo, porque aquí lo que queremos todos es que se afiance esta industria prometedora, que tantos avances puede ofrecer. Y a veces cuando los juristas parece que se nos llama, estamos pensando siempre en algo negativo, que ya ha habido un accidente y a ver la víctima. Pues no, yo voy a exponer desde el otro punto de vista, es decir, cómo podemos asesorar a los operadores, cómo podemos ayudar para impulsar esta industria, porque no podemos obviar que el ejercicio de cualquier actividad empresarial conlleva un riesgo potencial, toda la actividad conlleva. Es un campo tan amplio, el de los drones, hemos hablado aquí desde los que son simplemente calificados como juguetes, que desde el punto de vista de la seguridad están excluidos de la regulación. Ahora me referiré a qué problema plantea. Y la cuestión aquí, a la hora de plantear esta situación, empezamos con los datos. Yo voy a establecer mi breve intervención en 4 puntos principales. Uno de ellos son los datos. En segundo lugar, cuál es el riesgo, cómo nos afecta desde el punto de vista de responsabilidad civil, que es mi materia.
¿Qué ocurre con el sujeto responsable? ¿Quién sería el sujeto responsable? ¿Cuáles son los topes indemnizatorios? Y en quinto lugar voy a plantear la cuestión de los seguros, el aseguramiento cómo está, para dar entrada a mi compañero Enrique Navarro, que es un especialista en tema de aseguramiento y nos va a hablar desde el punto de vista práctico qué se está haciendo ya. Bueno, pues en primer lugar, el tema de los datos es un problema. Estamos en la época que en todos los entornos hablamos de la protección de datos, el tratamiento de datos, guardarnos los datos. Pues vamos a ver, esta empresa, esta industria necesita datos. Necesitamos reportar datos, pero datos de incidentes, no accidentes. Es decir, hay una razón, no voy a entrar, por la que el reglamento comunitario, esto se regula así, no obliga a reportar, como ya nos ha advertido Marta, cuestiones de menor importancia donde no ha habido unas lesiones graves a personas, ya no sin hablar muertes. Sin embargo, la aviación tripulada es mucho más exigente y estos datos sí que se tienen que reportar. Entonces, si en un avión tripulado no sufre un incidente debido a la interacción con un dron o el aproximamiento, las autoridades no tienen conocimiento de que esto ha ocurrido. Sin embargo, en la práctica sabemos que va a ocurrir, es decir, es innato toda actividad y de hecho conlleva un riesgo y es inevitable que el dron se pierda, se caiga donde no debe. Entonces, la industria a nivel de seguridad necesita conocer esos datos, pero nosotros, mi campo, la responsabilidad civil y el aseguramiento también. Es muy importante estar asegurado, pero todos queremos los operadores, ¿verdad?, pagar la mínima prima posible. Para establecer las primas, las aseguradoras necesitan un histórico de siniestralidad. Estamos hablando de que desde hace unos 5 años aproximadamente es obligatorio asegurar. Entonces, ¿qué pasa ahora mismo si, según me consta, el anteproyecto que está ahora, tiene el Gobierno, el Ministerio de Fomento, cuando se estableció la audiencia pública, las sugerencias que había, decir, no, por favor, exclúyanos más casos de seguro obligatorio. Y yo digo, vaya, yo iba a plantear lo contrario, más casos de seguro obligatorio. Y es que el operador yo lo recomiendo hasta el seguro de vivienda, es decir, es el dinero mejor empleado que se paga en un seguro. Entonces, hay que asegurar no solo el seguro obligatorio mínimo, sino el seguro voluntario, incluso si podemos un multirriesgo. Es el dinero mejor empleado y el que, lo que a mí me afecta, es la pobre víctima, le puede salvar, porque muchas veces el operador puede ser insolvente. Entonces ahí entraría el asegurador. Bueno, pues los datos son necesarios también porque la inteligencia artificial está ya aquí. Todas estas maravillas que estamos viendo, estos drones van a funcionar con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial necesita datos, recabar datos. Es decir, los datos los necesitamos no solo por seguridad, ganar, sino para el aseguramiento y para que la inteligencia artificial funcione y los drones puedan seguir avanzando y sea realidad todo esto que estamos viendo aquí día, que parece que estamos en una cápsula. Yo me da la sensación que estoy como en el futuro. Bueno. En segundo lugar, iba a poner como ejemplo, se podría establecer el tema de seguros, el pool nuclear, ¿no?, que ya existe, donde las aseguradoras se unieron y comparten datos de siniestralidad, ¿no? El tema del seguro también, incluso apuntar, si no existiera, hubiera problemas, entraría, la cuestión es el Fondo de Compensación de Seguros, ¿no? Tenemos ahí ese organismo y hay que tener en cuenta, decir, el tema de drones, el Fondo de Compensación de Seguros podría entrar o no. Vale. En segundo lugar, el riesgo. El riesgo es muy importante para la responsabilidad civil. El riesgo ahora mismo de las operaciones, y vosotros sabéis, los que nos estáis escuchando, no es igual en todos los drones, mucho menos. No es lo mismo uno juguete menos 250 gramos que los que pesen 25 o 30 kilos. Sin embargo, para la responsabilidad civil no se ha atendido. Es decir, ahora mismo nos encontramos con un marco legal, no es el momento aquí de explicar, complicadísimo. Tenemos una ley de navegación aérea, no se aplica en este marco comunitario de reglamentos que se ocupan de la parte preventiva de seguridad. A nivel de responsabilidad civil, curiosamente, cuando la Comisión Europea inició esta propuesta de regular, tanteó, ¿no?, en su hoja de ruta, decir a las autoridades nacionales, decir, regulamos la responsabilidad civil de los drones, y curiosamente dijeron la mayoría, no, si tenemos la aviación tripulada, ya la regulación. O sea, vamos a ver, yo digo, y perdonad que yo soy una inexperta en esto, un dron, ¿qué tiene que ver con un avión tripulado?
Es decir, ahora mismo la regulación son aeronaves conceptualmente, pero la regulación establece unos límites indemnizatorios de 500 gramos, 500 kilos. Y por debajo de 500 kilos están todos los aviones tripulados con los drones. Los drones jurídicamente, conceptualmente es una aeronave, pero es una aeronave muy, muy especial. Y va a tener un grado de tecnificación, va a llegar donde no llegan los aviones tripulados, se le va a pedir unas prestaciones de paquetería, de reparto, incluso taxis aéreos en un futuro, que no tiene nada que ver, es otro mundo con la aviación tripulada. Bueno, pues esa es una cuestión que ahora mismo, os digo, en la mano, y no hay previsión, y eso es lo que nosotros desde aquí estamos pidiendo, este grupo de trabajo. El legislador no se ha preocupado, no se ha preocupado. Yo estoy realizando un estudio de derecho comparado, siempre me gusta comparar, es decir, qué podemos aprender a nuestro alrededor, qué se está haciendo en otros países, es decir, ¿se han preocupado de la responsabilidad civil de los drones o no? Que será publicado en los próximos meses. En tercer lugar, la cuestión del sujeto responsable, ¿no? En responsabilidad civil tenemos claro que hay un daño, y tenemos que buscar un sujeto responsable. Una vez que tengamos un sujeto responsable, estableceremos la relación de causalidad, porque el perjudicado lo tenemos claro quién es, pero tenemos que buscar quién es. Y claro, el problema del dron es que el piloto no va a bordo, el dron ha desaparecido o se ha dejado, y el operador, cuando se da cuenta, el piloto desaparece también. Dice, prefiero perder el dron a la que me puede caer por la policía, se me pilla la sanción administrativa o la indemnización a la pobre víctima. Porque fijaros que un dron, por que tenga un peso incluso de los supuestos que ahora mismo el anteproyecto, el proyecto de ley establece que no va a tener obligación de asegurar, fijaros la situación que os voy a plantear. El dron se escapa, cuanto menos pesa, más fácil, se pierde el control. Estamos en una urbanización, eso pasó el otro día en mi urbanización, y el dron, los niños jugando, porque claro, es que los drones los regalan, el líder por 20 euros se venden un dron. Vale, pues el dron impacta dentro de una vivienda. Afortunadamente, el jarrón chino fue lo que se rompió, no más. Pero yo os digo lo siguiente, el dron se escapa, cruza la calle y en ese momento pasa un coche. Entonces impacta el dron, el parabrisas, el conductor pierde el control del vehículo y se produce un choque en cadena. Y de ahí imaginar la de daños que pueden ser. Y yo pregunto, ¿quién responde? ¿Quién responde aquí? Ya tenemos el marrón. Imaginar las indemnizaciones que aquí se van a ir sumando y que cuando averiguamos, y afortunadamente a nivel de seguridad los drones van a tener que llevar la identificación electrónica, pero hasta que eso llegue, esto ya puede ocurrir. Vale. Respecto al sujeto responsable, como ya anticipó Fernando, se parte también desde el punto de vista civil del operador, el concepto de operador. Pero fijaros que el concepto de operador, que es el que se registra, el que se identifica, civilmente lo tenemos claro, pero a nivel de que después asume la responsabilidad, en inteligencia artificial, y yo lo estoy siguiendo, se está redactando, el legislador europeo le preocupa algo, y aquí ahora no hay ningún ingeniero de telecomunicaciones, los que están trabajando en inteligencia artificial están muy enfadados, porque dice que a diferencia de Estados Unidos, aquí estamos encorsetando ya con regulación antes de que la industria se desarrolle. Y hay unas propuestas de reglamento de responsabilidad civil, una propuesta también, que hay una consulta pública ahora mismo abierta, para reformar la directiva de productos defectuosos, porque el tema se complica a nivel de quién responde. Es decir, no solo es el operador que se registra, sino que entran unos conceptos que le van a llamar operador inicial, operador final, productor, desarrollador. Claro, porque el dron ha fallado, el dron se ha caído. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Realmente ese es el que debería responder ese sujeto. Vale. Sin embargo, bueno, otra cuestión, puede haber un usuario ilegítimo, es decir, yo hablo con empresas de seguridad y ahora mismo lo que más les preocupa en ciertas zonas, como la finca aquí para proteger, es el dron que vaya con una carga explosiva, deposite y tal. O sea, es que es facilísimo manipular un dron incluso de juguete. Aquí, civilmente, hay unos supuestos de exclusión del responsable, que es la fuerza mayor, intervención de un tercero. Entonces rompe el nexo causal que os he dicho. Porque si se demuestra que ha sido un tercero que ha interceptado maliciosamente con la idea de atentar y cambia la ruta del dron de un niño para llevarlo y le pone una carga explosiva o irrumpe, o simplemente irrumpe sobre el coche de la escolta del rey, yo qué sé, porque el sistema antidrón en ese momento no ha funcionado y cuando venían para acá el dron impacta en el coche y tiene un accidente. O
O sea, eso también es responsabilidad civil, eso puede ser penal y las víctimas siguen apuntando. Otras personas participantes, lo anunciaba Marta, otras personas participantes pueden haber prestado su consentimiento a una operación que se va a desarrollar y, aunque ellos no lo sepan, están asumiendo que si ellos resultan perjudicadas, porque sufren un daño, aunque van a ser indemnizadas, su indemnización se va a ver muy limitada, porque hay una concurrencia, lo que se llama la culpa de la víctima, ¿no? Hasta qué punto tú te has metido en una zona que está restringida o no has cumplido las instrucciones que te han dicho, ¿vale? Entonces eso puede hacer que incluso que la indemnización se rebaje. Vale. Hay una cuestión en civil que nos separamos del derecho administrativo y de las sanciones. Mirad, en principio a nosotros nos da igual que haya una sanción. A mí me da igual que la víctima, que el operador haya sido sancionado, le hayan puesto una multa o no. Yo lo que busco es una indemnización por una víctima, un daño real. Vale. El hecho de que el operador además haya infringido la norma administrativa o no repercute en la indemnización de la víctima. Pobre víctima, ¿qué más le da? O sea, es decir, a mí me ha caído un dron. ¿A mí qué me importa que el operador tuviera licencia de piloto, de actividad, perdona, como se quiera decir, o no? Que actuara ilegalmente. El daño está ahí, el daño es lo que tenemos que buscar indemnizar. Vale. Nuestra ley de navegación aérea ya establecía para la aviación tripulada lo que se llama la responsabilidad objetiva. Es decir, hasta un tope, 220.000 derechos especiales de giro, se responde siempre. Es decir, aunque no tenga culpa, sino que objetivamente hemos establecido esa relación de causalidad entre el daño y el sujeto responsable, ¿vale? Entonces ahí va a responder siempre, aunque no fuera culpable, aunque hubiera cumplido, hubiera incumplido, ¿vale? Pero puede ocurrir que los daños sean mayores a lo que estamos cubriendo, los límites indemnizatorios, ¿no? Por este cúmulo que yo os he dicho de circunstancias, o porque el dron cae en una zona que hay una aglomeración de gente, ¿no? El caso que antes comentabais en el castillo de Benidorm. Entonces, resulta que el límite indemnizatorio supera. ¿Qué hacemos? Pues mirad, la ley es que no está adaptada. Habla de aeronave y accidente. Y yo digo, ¿y los enjambres? ¿Los enjambres cuántos aviones hay? ¿Va a responder? ¿Multiplicamos la indemnización legal a la víctima o no? No tiene sentido. El accidente este que hubo en China, ¿no? ¿Qué tal? Estaban en un espectáculo y empezaron a caer los drones. ¿Veis? No está adaptado. O sea, no, es una realidad totalmente distinta. Luego, además, si el operador actuó con culpa grave y dolo, no hay límite indemnizatorio. Hay un principio en derecho civil que es la reparación íntegra del daño. Es decir, usted va a responder y a pagarlo todo. No, es que la ley dice un límite. No, perdona. Hemos probado que actuaste con culpa grave y dolo. Y preguntaréis, ¿qué es eso de culpa grave y dolo, no? Pues dolo es cuando hay una conciencia de que se ha incumplido la norma. Culpa grave está ahí. Culpa es el negligente, el irresponsable, ¿vale? Pero el hombre no sabía que estaba incumpliendo una norma. Entonces, fijaros, eso a nivel de prueba, lo difícil que es saber si estabas actuando con culpa y te cambia la vida, porque esto puede ser tu ruina. De si tú actuabas con culpa grave o actuaste con dolo, de cara a indemnizar a las víctimas posibles, ¿vale? Porque además ya no se aplica la ley de navegación aérea, se aplica el Código Civil de 1889, pero ahí está, vive coleando. El 1902 del Código Civil y siguientes, ahí está. Y eso establece la reparación integral del daño, que se aplica cuando las leyes especiales ya no llegan. Entonces, nuestra ley especial llega hasta ese límite. Y la propia ley de navegación aérea dice que cuando hay culpa grave o dolo, ya nos remite al Código Civil. Entonces, en este caso ya no habría techos indemnizatorios, es decir, que el operador ya no está protegido. Pero puede pensar uno, bueno, es que tengo seguro, menos mal. Espérate. Primero, no queríamos tener seguro, ¿verdad? Estamos buscando... pero cuando tiene un accidente, dices, ostras, si yo hubiera contratado un seguro. Vale, pues pongamos que ha hecho lo que debía, incluso ahora de los supuestos que no era obligatorio, pero voluntariamente decidió contratar el seguro. Claro, nos hemos ido a lo más barato. Ahora dirá Enrique, que lo más barato viene con sorpresas, con un montón de exclusiones. Entonces, a lo mejor no nos está cubriendo la culpa grave. No se está cubriendo ciertos supuestos que se tenían que haber previsto. El tema del seguro, ahora mismo es obligatorio, todos los operadores tienen que tener seguro hasta que se apruebe la nueva norma, el decreto ley.
Y establece también una diferencia que no tiene sentido en los 20 kilos. ¿Me podéis preguntar qué tienen que ver los 20 kilos en materia de drones? Nada. No, lo de los 20 kilos es un problema del legislador que llevamos arrastrando años. Y es que hasta 20 kilos la cobertura mínima de seguro tiene que ser, voy a decir literalmente, 220.000 derechos especiales de giro, pero si tu dron pesa más de 20 kilos, son 750.000. Por 1 kilo de diferencia, que no tiene sentido. Todo viene, la explicación, que a más de 20 kilos se aplica el reglamento comunitario del 2004, que tampoco se ha adaptado a los drones. Es decir, es otra norma comunitaria que se tiene que adaptar, o por lo menos casarla con la nuestra. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué está en vía? Pues prefiero no decirlo, porque es que es tan difícil entender el artículo. En vez de decir, esto sí, esto no, empieza, no, dice, y el resto no tienen que tener seguro. Vale, ¿me puedes decir qué es el resto que no tienen que estar asegurados? Bueno, eso está debatiéndose y bueno, pues creo que lo principal ya lo he dicho. Después habrá un espacio de debate por si alguien del público quisiera preguntar alguna cosa, y espero no haberles cansado con tantos datos y se me haya entendido dentro de lo posible, y muchísimas gracias por estar aquí. Más gracias, Yolanda. La verdad es que ha sido una magnífica intervención y has dejado patente las necesidades regulatorias del sector. A continuación, y por último, tenemos al doctor don Enrique Navarro, es partner en el despacho internacional de Clayton Co., especializado en aviación y profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Rey Juan Carlos. Que participó en la defensa de Spanair y sus aseguradores en el accidente de Barajas 2008 y en el de Germanwings y Lufthansa en los Alpes en 2015. En su exposición tratará en su intervención sobre los principales riesgos que comporta la operación de drones, es decir, la responsabilidad frente a terceros, la responsabilidad derivada del derecho de protección de datos, la derivada de violación de derechos fundamentales, derecho a intimidad y la inviolabilidad del domicilio, la responsabilidad medioambiental y los daños propios o de casco. Asimismo, expondrá los límites de cobertura que se establecen y señalará las pólizas que existen en el mercado de seguros español, sus coberturas y exclusiones típicas, así como algún caso que ha llevado recientemente sobre drones. El título de intervención son los seguros de drones, riesgos, coberturas y exclusiones de las pólizas. Enrique. ¿Se me oye? Sí. Bien, muchas gracias en primer lugar a Elisa, Yolanda, Marta y Fernando también por la invitación para hablar hoy. Yo la verdad es que no sé si voy a hablar de todo lo que ha dicho Elisa, porque mucho ha sido ya tratado sobre todo por Yolanda. Ha sido, bueno, las intervenciones anteriores muy útiles. Yo me voy a centrar en el tema del seguro. Básicamente, bueno, ¿qué puede ocasionar un dron? ¿Cuáles son los riesgos fundamentales? ¿Qué daño puede...? Bueno, pues ha sido mencionado por Yolanda también, pero en primer lugar, los daños que puede causar a otros en la superficie. Podemos poner siempre el símil del automóvil, ¿no? Pues uno con un dron puede causar daños en superficie a terceros porque se cae el dron encima de un maratón, por ejemplo, como ya ha ocurrido, y está grabando la carrera, se cae encima de una corredora y le causa un daño físico. Bueno, pues es un daño. Puede causar daños, en segundo lugar, al propio equipo, lo que sería en el automóvil los daños propios. Está la cobertura, el daño a tercero, el daño propio al bien. El dron, además, otro daño típico es la intromisión, el daño que puede causar en las redes de telecomunicaciones, en los espectros radioeléctricos. En tercer lugar, el daño que puede causar en la violación de la intimidad de las personas, como ha señalado Yolanda. Y por último, la cuestión de los ciberataques. Los drones son dispositivos que pueden ser interferidos, controlados por alguien que no es el operador y reoperarlos con un fin ilegítimo. Esos son básicamente
el catálogo de daños, de riesgos que puede causar un dron. Desde 2014 es obligatorio asegurar solo los daños que podamos causar a otros, a terceros. Todos los demás daños no son obligatorios de asegurar. Nosotros tenemos la obligación, si somos operadores de drones, de comprar un seguro que cubra los daños que podamos causar a otros. ¿Por qué? Porque si somos responsables de ese daño y no somos solventes, pues hemos transferido el riesgo y será la compañía de seguros la que vaya a pagar esa indemnización a los perjudicados, a las víctimas. Ya se ha dicho aquí, el dron está catalogado como una aeronave, con lo cual, tanto en el régimen de responsabilidad como en los contratos de seguro, el legislador ha pensado en aeronaves y en aeronaves de uso comercial, con lo cual ahí hay una primera distorsión. Y por eso lo que ha comentado Yolanda de los límites. Son límites que para menos de 20 kilos y sobre todo para una aeronave, un dron de 21 kilos, imponer una cobertura mínima de 750.000 euros, para redondear, eso hace que la prima sea muy cara y que a veces no tenga sentido. El legislador todavía no ha considerado el verdadero riesgo de un dron. Un dron de 1.000 kilos en un desierto puede implicar un riesgo mucho menor que un dron de 10 kilos en un núcleo de población. Eso todavía no está contemplado por el legislador, es decir, que todavía hay una falta de adaptación. Segunda idea fundamental, aparte de los riesgos, y también desde el punto de vista del seguro, es que estos seguros están considerados como grandes riesgos. No es de aplicación la ley de contrato de seguro, la ley que protege a los asegurados. Es decir, que en principio las compañías de seguros y los asegurados pueden pactar el contenido que quieran para ese seguro, siempre que se respete el límite mínimo de aseguramiento que ha comentado Yolanda. Tercero, el responsable es el operador. Según la ley que aplica, el Real Decreto 1036-2017, el principal, el responsable del daño, en principio, salvo que se pueda ir al caso concreto y se pueda establecer otro responsable, va a ser el que es el operador de ese dron. Y vamos a las coberturas típicas que hay en las pólizas de seguro. Bueno, pues la primera es la de responsabilidad civil. Como ya he dicho, es una cobertura obligatoria, según los límites explicados. Pero es una cobertura obligatoria solo para los drones de uso profesional. Para los drones de uso recreativo o de competición, bueno, pues habrá el seguro de la federación, pero en principio no es obligatorio asegurar el dron que es utilizado para un uso no profesional. ¿Es conveniente, como ha dicho? Sí. Como es conveniente asegurar cualquier potencial responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no, el daño que le causemos al vecino, al jarrón o al Picasso que tenga, vamos a tener que soportarlo, lo va a tener que soportar el patrimonio del operador. Por eso es conveniente, pero no es obligatorio. Solo es obligatorio asegurar drones para un uso profesional. Esa como idea siguiente. No me detengo en los límites, 220.000 derechos especiales de giro, 300.000 euros para redondear, para drones de hasta 20 kilos, y a partir de 20 kilos la escala empieza por 750.000 euros que yo tengo que certificar que he asegurado. ¿Qué quiere decir? Aquí tiene un seguro que va a cubrir hasta 750.000 euros de daños que yo cause a terceros. Esos son los límites. Está medido en derechos especiales de giro. El derecho especial de giro es una moneda del Fondo Monetario Internacional. Cada día tiene un valor, fluctúa ese valor. Es una bolsa de monedas de las 4 monedas más importantes del mundo. Se hace una media para que evitar, como es una responsabilidad que puede ser internacional, para establecer una medida que no fluctúe mucho. El dólar, el yen, la libra y el yen. El dólar, el yen, la libra y el euro. Son las 4 monedas que... drones, primera cobertura, responsabilidad civil. ¿Cuáles son los riesgos cubiertos típicos? Bueno, pues en primer lugar, las lesiones corporales, mortales o no, a terceros. Eso debe cubrirlo el seguro. Segundo lugar, daños a la propiedad. El daño no a la persona, sino a una cosa de un tercero. Eso también tiene que estar cubierto. Daños a cualquier objeto que se desprenda del propio dron, del propio equipo, también, es decir, que cause algo que se desprenda del dron a terceros.
Otra cobertura típica en las pólizas son los gastos de defensa. Es decir, mi dron causa un daño a un tercero y ese tercero me demanda, bueno, pues hay una cobertura de este tipo de seguros que es que pagará mi abogado. En la compañía de seguros se va a ocupar, va a designar un abogado y va a cubrir los gastos de defensa. Esa es otra cobertura típica. ¿Cuáles son las exclusiones típicas? Y ahí enlazo con el ejemplo que ponía Marta al principio. Bueno, en primer lugar, las exclusiones son típicas a las pólizas de seguro de RC para aeronaves, para las grandes aeronaves comerciales, pero la cobertura de terceros no cubre los daños que le cause al propio operador. Si yo al operar el dron soy el operador y me causo un daño a mí mismo, eso no está cubierto por la cobertura de responsabilidad civil porque es a terceros. Suelen excluir las pólizas el que se use un dron para un uso diferente al que está diseñado y para el que está autorizado. Es decir, si tú operas el dron fuera de la autorización, eso no te lo voy a cubrir, porque yo lo que he medido es el riesgo por operarlo adecuadamente. Que tú lo operas fuera del ámbito geográfico que debías, bueno, pues, y causas un daño, pues allá tú, pero yo, aseguradora, no lo voy a cubrir. Está excluido típicamente cuando un mismo operador opera dos drones a la vez. Eso a veces se hace. Bueno, pues eso también no va a pagar el seguro el daño que cause uno de esos dos aparatos. El uso militar, normalmente. Lo militar, el Ejército Español tiene sus pólizas contratadas, las licita con otra compañía de seguros. No está dentro de la cobertura de seguro obligatorio. La semana pasada acompañé a un cliente a una aseguradora que es la que cubre al Ejército Español. Había un asunto de un cabo en una misión en Afganistán operando un dron. No lo energizó adecuadamente antes de operarlo. El dron causó daños a terceros y el dron siniestro total. Bueno, la póliza actual del Ejército solo cubre los daños a terceros, es decir, que los daños a los terceros estaban cubiertos, pero el propio dron no. Y lo que hace hasta ahora la decisión que se tiene que tomar, y allí estaba el abogado del Estado, lo cual me parece, bueno, pues discutible, pero es que el juez togado militar va a decidir si ha habido negligencia grave o no en la operación de ese dron, y si ha habido negligencia grave se le va a pedir a esa persona que pague el dron. Y el dron cuesta 1 millón de euros, con lo cual es un problema bueno, pues esa parte no está cubierta. Ese seguro lo pagamos todos porque es el Estado español, y lo que hace el gobierno es asegurar los daños a terceros, pero no a los daños a los propios equipos. Se supone que los asumimos todos, pero si hay una negligencia grave, pues le pide la repetición, le repercute al operador de ese dron, que en este caso concreto es un cabo del Ejército Español. Esto queda fuera de la cobertura de seguro obligatorio. Desde responsabilidad civil. Otra cobertura que ya es voluntaria y podemos contratar es esta. Podemos ir a la aseguradora y decir, oiga, yo no quiero solo el seguro obligatorio, como en los coches. Quiero también asegurar el equipo. Bueno, pues también las pólizas es lo que se llama cobertura de cascos, porque es el casco de lo que sería la aeronave, pues aquí es el propio dron. Y aquí lo que cubre es la pérdida, daño, desaparición del dron, cualquier aparato utilizado por el dron, y lo que hace es establecerse un valor estimado para el dron, y en función de eso hay un capital asegurado que puede ser, lo menor suele ser unos 3.000 euros, dependiendo del valor del dron, y de ahí en adelante. Bueno, pues a 1 millón, 1,5 millones, que yo voy a recibir si mi dron, si cuesta eso, pues la aseguradora me lo va a pagar, como cuando tenemos un seguro todo riesgo del automóvil. ¿Qué circunstancias cubre? Es decir, normalmente el incendio o explosión del dron, la colisión con otro dron, daños por negligencia e impericia del piloto, puede estar excluida la culpa grave, el dolo está siempre excluido de las pólizas de seguro porque sería asegurar la mala intención y eso queda excluido. Los daños al equipamiento del dron, bueno, y en general lo que hace es cubrir cualquier causa accidental, externa e inesperada que haga que cause daños al aparato. Otra cobertura opcional, pagando más prima, suele ser la de robo o daño por tentativa de robo. Es decir, si yo compro
el seguro para el todo riesgo para el casco, también se puede cubrir el daño por robo. Y luego también daños en el transporte. Oye, yo quiero asegurar también que si el dron cuando es transportado sufre daños, pues también me paguen esos daños, la reparación o la sustitución. Bueno, pues eso también puede estar cubierto. Otra cuestión fundamental en la cobertura de casco es el ámbito temporal de cobertura. ¿Cuándo se cubre? Bueno, pues estos seguros suelen cubrir mientras que esté operándose el aparato. También la fase de limpieza, revisión, reacondicionamiento, montaje o desmontaje del dron y el transporte, como acabo de decir. Bueno, pues acabamos de ver la responsabilidad civil, los daños propios, el casco. En tercer lugar, otra cobertura es los daños por interferencia en el espacio radioeléctrico, es decir, una RC profesional. Después, los daños, por ir abreviando, por violación de derechos personales, al honor, intimidad, propia imagen. Esto es habitual. Es decir, hay medios de comunicación que utilizan estos dispositivos para grabar en propiedades privadas a determinadas personas, más o menos conocidas. Bueno, pues esas personas pueden demandar al operador y exigirle una indemnización por daños al honor. Pues eso también estaría cubierto o podría estar cubierto si se contrata esta cobertura. Y ya voy terminando. Los ciberataques, como ya he dicho, esto se vio en el aeropuerto de Gatwick hace unos años, donde tuvieron que parar el tráfico aéreo. Son daños muy importantes porque se para la operación de muchas aerolíneas, pasajeros que reclaman que tienen derecho al reembolso. Es decir, hay que paralizar el tráfico aéreo. Son muy elevados daños y perjuicios. Bueno, pues el ciberataque consiste en controlar el dispositivo y utilizarlo para medios que no son los indicados. Se puede también adquirir información que tenga almacenada el propio dron. Y bueno, pues este tipo de daños que se pueden causar y que puede haber reclamaciones también son coberturas típicas actuales, recientes en las pólizas de seguro de drones. La cobertura de ciberataque. Y bueno, los siniestros que hemos visto ahora mismo en la práctica son sobre todo por daños personales. En una plataforma marítima, pues un dron que estaba operando a uno de los trabajadores le cayó encima, le causó graves daños. Hubo que indemnizar a la familia en $400.000 por los daños que se le había causado. Es lo más habitual, los daños cuando está grabando el dron en un concierto, en un espectáculo público, en una carrera, y el dron, pues, mal operado, bueno, pues ahí hay una típica responsabilidad por daños a terceros. Y con esto termino. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Enrique. Ya vamos a ir concluyendo para mantener los tiempos. Sí que vamos a dar el paso a preguntas. En principio, Marta, ¿tú querías hacerle una pregunta? Para la industria, me ha sorprendido. Muchas gracias por todo. Nos ha agradecido esta intervención a todos, así que aprovecho ahora, ya que no lo he hecho anteriormente. Enrique, tengo 3 preguntas que me han llamado mucha atención. Una de ellas, viendo ahora mismo el cartel de Humiles, ellos hacen enjambres, espectáculos. ¿No están? Como has dicho que no se puede manejar 2 drones a la vez, me ha llamado mucho la atención. Otra pregunta me ha llamado la atención, a lo mejor bajo desconocimiento como industria, porque como ya soy profesional, si yo tengo mi dron, yo entendía que sí que tenía que asegurar el dron como particular, como recreativo. Y otra de los ejemplos que he puesto anteriormente es cuando el tirachinas famoso de Benidorm, o en mi caso el cazador. ¿Qué pasa con eso? ¿Se considera como un ciberataque? El cazador El cazador que decide hacer el tiro al dron en vez de dar tiro al plato. No, ese es un ataque clásico. ¿Qué pasa con mi...? Yo estoy asegurada, porque claro, si no he cogido, como has dicho, el seguro, la cláusula del casco, es decir, de los daños como a mi coche, ¿no? Yo solo tengo a terceros. ¿Qué ocurriría con eso? No. O a todos, quizás mejor aquí entra algo administrativo. Si a ti te causan un daño a tu dron, eso o tienes la cobertura del daño propio al dron o le tendrás que reclamar al responsable que te lo pague, porque es un daño que te ha causado, en este caso tú eres el tercero, es un daño que ha causado otro a ti. Si tú lo tienes cubierto, tu compañía te pagará y será la compañía la que se subrogue en tu posición para reclamarle al tercero
que es el responsable final del daño. Pero en principio a ti no te lo va a pagar la compañía de seguros, salvo que hayas comprado esa cobertura de daño propio. ¿Y el de Humiles tiene derecho a cobertura o no cuando haga el Y espectáculo de Dolores? y tendrá que comprar una póliza que establezca que es posible que un mismo operador opere varios dispositivos a la vez. Pero las pólizas pensadas para operadores individuales les obligan a operar solo los dispositivos de uno en uno que estén además designados en la póliza. ¿Y recreativos entonces no? Yo sí decido volar, no soy con mi Lo empresa. que o la dice de- la ley es un uso profesional, dice experimental, bueno, exactamente. Pero me ha llamado mucho la atención que siempre hacéis referencia, quizá por defecto profesional, yo vengo de Italia, mi empresa, que siempre hacéis referencia al Real Decreto. Pero hoy en No, día está tenemos en cambiado, vigencia el se ha reglamento modificado. europeo. Se ha modificado. ¿Qué Sí. ocurre con ese reglamento europeo? Os pregunto a todos, puesto que sois juristas. Sí. Es decir, me llama mucha atención vuestras dos intervenciones. Para lo que es un uso recreativo y de juguete, hasta donde yo sé, no existe un seguro obligatorio, ni unos límites de seguro obligatorio para lo que tú... y luego está también dónde lo operes, si es dentro de tu uso privado, es decir, el diseño que hizo AESA para la operación del dron. AESA lo que ha dicho siempre, al interpretar la normativa, es conveniente, pero no es obligatorio. Es que no lo recuerdo bien en la página de AESA, sí que recuerdo que tienes que registrarte, pero no recuerdo si dice que tienes que tener un seguro o no. Eso me está fallando la memoria. ¿Lo puedo puntualizar? Sí, sí, por favor. ¿Se me oye? ¿Sí ahora? A ver, lo estoy diciendo de memoria porque me he traído materiales, pero me falta, me lo dejan en la maleta más. Pero lo estoy diciendo de memoria, pero yo recuerdo, y estoy casi segura, que esto se ha reformado recientemente y que ahora mismo, según la Ley de Navegación Aérea y el Reglamento Comunitario, el marco sigue es obligatorio, todos. No se distingue. Como no se distingue, están incluidos todos. La única que podría quizás defenderse, que si los juguetes, pero es que la Ley de Navegación Aérea no distingue no excluye los juguetes. Como no está excluyendo los juguetes, yo entiendo que es una aeronave, aunque sea un juguete, o no es un juguete la aeronave. O sea, ese sería el único punto, pero al margen de los que no son juguetes, los reglamentos establecen la obligación de aseguramiento de todos los tipos. Y el Real Decreto del 2020 del COVID, con motivo, que reformó la Ley de Navegación Aérea, y el artículo 127 dice que es obligatorio asegurar todas las aeronaves. Y como el artículo que ha ampliado el concepto de aeronave ha incluido en el mismo saco los aeromodelos con los de operaciones autónomas. Entonces, yo interpreto que están todos. Por eso ahora la propuesta normativa que quiere excluirlos. Y es El aquí proyecto cuando de quiere ley. sacar algunos. El proyecto del Real Decreto. El proyecto del Real Decreto quiere excluir, porque este Real Decreto del 2020, en una disposición final, como siempre hacemos, yo lo descubrí en julio, una tarde con 40 grados en Alicante, casi me da un infarto cuando estaba haciendo mi trabajo, digo, ¿qué? ¿Pero qué tiene que ver el COVID con los drones? Pues sí, pues entonces nos reforma y nos ha metido en el mismo saco los de operación autónoma, que el legislador, perdona, no sabe lo que ha hecho, porque no tiene nada que ver y están... O sea, tú no puedes reformar una ley que se aplica a las operaciones autónomas porque le cambies el artículo del ámbito de aplicación 1 y después, a nivel de indemnización y responsabilidad civil, no toques nada y sigas hablando de los menos de 500 kilos. Que No tiene nada que ver. que es otra puntualización, la legislación europea, bueno, el reglamento, estamos hablando siempre de light UAS, que es por debajo de 600 kilos. ¿Qué pasa con ese reglamento europeo que habla de 600 kilos? De los 500 a los 600 kilos, ¿dónde los vamos No, a pero que es incorporar? que estamos en ámbitos distintos, que la responsabilidad civil no nos importa la seguridad. La seguridad es preventivo, pero algo ha fallado en esa prevención porque tenemos un daño. Y entonces a mí me da igual, no me da igual para delimitar si hubo dolo o culpa grave o culpa, pero es una cuestión de los peritos luego y de prueba, ¿vale? Si se cumplió o no la normativa comunitaria, pero tenemos un hecho objetivo y es que el accidente ha ocurrido y el dañado. Entonces vengo a decir que en esa norma que modificó dice que la obligación de aseguramiento ahora para todos, pero yo dudo que los que tengan drones de uso recreativo estén asegurados, porque no están los profesionales. Pero para todos. ¿Se oye? Sí. Sí.
pero para todos no, es decir, para los juguetes se rige por la ley de los juguetes. Exactamente, la Os he directiva dicho europea que, de, por de tanto, juguetes. ahí- El dron, que es juguete. Es juguete, tiene que estar enmarcado de la, Claro. la Pero, directiva Claro, europea de tiene que juguetes. marcar juguete. Pero tiene que marcarlo. Y Si casi no lo todos los del marca- mercado chino no lo marca. Y los que venden en el Está- Lidl por 20 euros son juguetes Está o no. lo de China Sport. No, Claro. Claro, en Aire decían la última Día de la Madre, me acuerdo a las madres que habéis recibido un dron de juguete, acordaros, asegurar el dron, ojo que no es un juguete, decía el Día de la Madre. Bueno, yo creo que en cualquier caso conviene asegurarlo, Hombre, aunque hemos sea dado juguete, aquí razones. porque puede causar un daño a un ojo, a otro niño. Claro, es que o puede sea, ser es la que, claro, ruina para una Y familia. reportar, y Es la reportar, ruina recordar. para una familia. Y reportar y datos. No sé si tienen alguna pregunta al público rápidamente, Sí, que Enrique tenía. adelante. Hola, buenas tardes. Voy a ser breve. Primero quería agradeceros las ponencias y las explicaciones. Me llamo Francisco Sabal, pertenezco a la unidad aérea de la Policía Local de Benidorm. Se me ha ocurrido un caso porque, por ejemplo, la idiosincrasia de Benidorm requiere que nosotros volamos en el mar y muchas veces nos afecta al vuelo de nuestros drones y de otras personas las señales wifi de muchos hoteles. Pero también tenemos a los compañeros de la Guardia Civil que tienen un radar que funciona muy bien, pero que nos inutiliza o puede llegar a inutilizar el sistema de posicionamiento GPS. Nosotros volamos dentro de la legalidad y lo hacemos todo lo perfectamente bien que podemos. Un día volando nuestro dron o cualquier operador, resulta que la señal de wifi de un hotel interfiere sobre la comunicación de ese dron y el mando. Y resulta que en ese día estaba afortunadamente la Guardia Civil en nuestra bahía y el posicionamiento GPS del dron pues se va un poco al garete. Hay un accidente y hay unos daños. Pues aquí tenemos una patata en condiciones, porque ¿cómo demuestro yo que lo he hecho todo bien y quién va a pagar el pato? Gracias. Ahí se podría, Claro, como pues. técnica te contesto yo, sí podrías demostrar que has perdido esa señal y en el Flylogs, al descargarlo del dron, si es posible, se investigaría qué ha ocurrido. Es una manera de probar frente a un juicio Eso es. que yo he hecho de manera correcta, incluso lo que he hablado yo, de manera correcta, que he sobrevado a las personas, porque queda el registro. Sí. Ah, bueno, pero ahí tienes tus técnicos, ¿no? Bueno, ya, pero no se sabe dónde viene. ¿Quién va a pagar el coche? Ah, bueno, No, ahí viene, como ha explicado Enrique, ¿no? Del tema de... claro. Es un tema de prueba. Es decir, Prueba. Sí, gracias. hay que probar, uno, el daño, que está claro, ha habido un daño. Sí. Dos, quién lo ha causado, que también parece, y en tercer lugar, que ha habido una vulneración de alguna normativa, es decir, si el hotel opera esa wifi donde no debe o como no debe. No, todo eso es perfecto. Los drones funcionan en 2,4. Hay frecuencias. El wifi del hotel va en 2,4. Nadie ha vulnerado nada. Nada de nada. Y la operación se ha llevado a cabo. Y Pues aparte, ¿quién me paga a mí mi dron? Eso lo Hay estoy una diciendo, que es interferencia. la responsabilidad objetiva que decimos, es decir, responde el operador del dron, se come el marrón, porque independientemente de que haya culpa o negligencia, objetivamente responde. Otra cosa es que después ejerza una acción él contra quien ha interferido en su señal o no, pero como la víctima hay que repararla, esa situación, Y eso en ese caso es indemostrable, que ha sido porque bueno ese... o no, se puede demostrar. Se puede demostrar, si en pero- el juicio se puede demostrar, se interrumpe el nexo causal por intervención de ese tercero. Si no se puede demostrar, como objetivamente hay que demostrar bien para protección de esa víctima, responde el operador, que es el que se registró y registró el bien. Ahora lo que te pregunto, ¿y si el dron ha desaparecido y no es visible quién es el operador? Ahí lo No, dejo. si lo podemos complicar. De todas formas, si eso ha pasado con algo que lo que hay que hacer es cambiar No la ha pasado normativa. que sepamos todavía. Si Puede ocurrir. Sí, claro. si haciendo todo el mundo bien las cosas se causa un daño, hay que cambiar cómo hacer las cosas de algún modo. Algo ha fallado, por eso hay que reportar esos Entonces, incidentes para que Por la eso estoy yo normativa de aquí seguridad- diciendo que un accidente mediático impacta a toda la industria. Es importante que aunque nos diga el reglamento europeo que solamente cuando no aunque no tengamos las aeronaves certificadas, que es casi todas, me incluyo a mí,
dice, solo tienes que reportar obligatoriamente cuando hayas causado o una muerte o un daño a una infraestructura crítica. Eso es que un esas error. lecciones, eso es lo un que error dice. absoluto. Es un error Claro, que lo lo estoy estoy viendo. llevando y estoy peleando. Es un error. Y ese es el caso. Es decir, yo tendría una lección aprendida por vuestra parte de que eso es una realidad que ocurre mucho. Por eso siempre se dice, mira la meteorología. La pérdida de señales de GPS conlleva a una pérdida de control muchas veces. Hay veces que depende del diseño del dron, puede quedarse en estático o no. Entonces, eso es una causa, porque aunque yo demuestre que yo he perdido las señales GPS, ¿quién pagaría ese daño? Podría ser el fabricante incluso de ese dron, porque no ha tenido en cuenta. Ahí empezamos. Ahí es un ¿Cómo buen sé yo que debate. los GPS ese día han perdido la señal? Resulta que ha habido un problema y mi dron pensaba El que estaba satélite. aquí y Bueno, estaba allí realmente. Para eso hay Mira. peritos e investigadores informáticos, igual que con los ciberataques. Uno no Si no has perdido el dron. Eso se puede. Sí, pero yo quería... Ah, bueno, claro, es que si no tienes el pero dron y dron, está ya. dañado, perdón, es decir, tiene que el cuerpo del delito, si no hay cadáver, es difícil. Bueno, para finalizar, Fernando, ¿querías apuntar tú algo? No, que ya lo ha dicho Yolanda. Ya lo ha Cuando dicho la Yolanda. pregunta de policía local, pero para policía local, al hilo de lo que ha contado Enrique del Cabo, el Cabo no tiene que pagar. Bueno, vamos a ver. El Cabo, el 1.000.000 de euros no tiene 1.000.000 de euros, un cabo del ejército. ¿De acuerdo? Pues Entonces, se lo están reclamando. No, porque es que el régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es bien claro, es directa de la administración, Ministerio de Defensa, Ministerio de Defensa, El abogado de- Ministerio de Defensa, Sí, sí, y no. luego el Ministerio de Defensa, si quiere ir Es un contra el procedimiento, Cabo, es un procedimiento penal. Es un procedimiento penal Penal. contra el Cabo. pues que se salga del ejército. No, Los pero hechos claro, están si lo han consumados si lo han ya. tramitado por penal, ya, Por penal, además, militar, ¿no? Puede ser. ya. Es que no hemos Es hablado que del por- tema penal. Ya, Tema no, penal. pero el régimen de la responsabilidad, lo digo también por la policía, el caso que habéis puesto vosotros ahora mismo, seríais vosotros responsables, ¿no? Claro. Claro, el Este, piloto, no, pues en no, este caso será el ya, piloto, pues ¿no? no, Paco Francisco. pues no, porque hay intervención de un tercero, si se puede demostrar la intervención del tercero, entonces se rompe la responsabilidad de la administración pública. La administración pública responde objetivamente, como ha dicho Yolanda. Está clarísimo. O sea, la Igual, administración responde haya culpa o no haya culpa. ¿De acuerdo? Y luego, en vía de regreso, puede ir contra el policía, contra el soldado, contra el tal. ¿Eh? Cuestiones penales aparte, que yo ahí no me meto y ya sí, ¿de acuerdo? Pero, si la administración demuestra que ha habido o fuerza mayor o intervención de un tercero, pues se Eso. acabó la responsabilidad de la administración. Claro, esto es un tema penal, es una responsabilidad civil derivada de un delito, con lo cual es... Ya, pero que te quiero Entonces, decir que no si se no hubiera aplica, pero no se penal, aplica que si no nada hubiera de habido esto. penal, no sabía que había penal. Si hay Sí, penal, es pues me callo. penal, la jurisdicción Ya, pero si no hay penal, militar. ya. Sí, pero por terminar, entonces no se aplica ni la ley de navegación aérea, la responsabilidad civil derivada de la penal ya va por otra vía, otra regulación. Y luego encima está el tema del piloto, o sea, porque civilmente la responsabilidad es objetiva del operador, pero a lo mejor el culpable es el piloto, que es persona jurídica, es una persona distinta. ¿Cómo responde el piloto ahí? ¿Subsidiaria, solidariamente o tal? No, pero si es, volvemos otra vez, nosotros No, digo tenemos todo- civil, yo digo lo Ah, mío, ya, lo pero mío. es que Tú nosotros lo tenemos tuyo, muy claro. Fernando, yo lo Nosotros mío. tenemos muy claro Civil. todo. Responde el Ministerio de Ahí Defensa, sí. responde el Ayuntamiento de Marbella. ¿De dónde Marbella? De Benidorm. Marbella, de Marbella. Está mal, oye. Bueno, responde la administración y luego la ley prevé efectivamente que si ha habido negligencia por parte del policía, del militar o de quien sea, se le pueda repetir. Pero es que eso es ciencia ficción. O sea, los casos de repetición de administración pública contra su funcionario, pues son anecdóticos festivos. Pero claro, si ya nos metemos en penal, yo ya me callo, me rindo y ya me retiro del juego y de la partida porque hemos perdido completamente. Claro, la pobre criatura, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Tened cuidado lo que hacéis, chicos. Aquí los cuerpos del Estado presentes. Y si hay Bueno, alguno pues- por ahí de civil que no se le vea.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los ponentes. Espero que esta mesa haya servido para reflexionar sobre la necesidad de estas regulaciones sobre las que hemos estado hablando, estos casos que no están contemplados en el nuevo borrador o el proyecto de ley que se está elaborando, pues sería, espero que pudiéramos llegar lo que es a tiempo de, ¿verdad?, poder Sí, cambiar esa ley, ¿no? Mejorar, cambiar la esa seguridad ley, aérea estaría bien. mejorarla Mejorar un poquito. Y ser todo, referentes porque- a y nivel ser europeo. referente, Mejor, por efectivamente. ejemplo, España, Claro, igual que para seguridad, otros temas de tecnología. por supuesto. Pues gracias a todos. Gracias. Gracias.